Hola gente, bueno, hoy vamos a hablar digamos, dentro de la etapa de problemas con objetos abstractos de la teoría de conjuntos, pero no de la teoría de conjuntos para llamarle de alguna manera ingenua, que es la que estudiamos en la escuela y ese tipo de cosas, sino más bien con la teoría de conjuntos infinitos y las repercusiones que han tenido en la matemática, que de hecho produjeron con la aparición de las paradojas, la tercera crisis en los fundamentos de la matemática. Recuérdense que la primera fue la aparición de los inconmensurables. Hoy vamos a hablar de una persona que está vinculado con eso. La segunda con la aparición de los infinitesimales, que fue resuelto con la teoría de límites de Cauchy. Y la tercera crisis es esta vinculada con la aparición de las paradojas vinculadas a la teoría de conjuntos infinitos. Bueno, no hay ninguna duda que el padre de la teoría de conjuntos es George Cantor, un matemático inglés pero de origen ruso, que además era judío, y ustedes van a ver que esto tiene una significación un poco más adelante. Y fue el primero que empezó a pensar en cómo mirar las cosas desde otro punto de vista, al obtener algunos resultados que en aquel momento fueron paradójicos en grado extremo, como decir, por ejemplo, que había tantos puntos en un segmento como en un cuadrado, o si lo quieren ver más sencillo, en un segmento y en una recta. O sea, un segmento finito, de longitud finita, y una recta, obviamente, que tiene longitud infinita. Aunque parezca un poco extremo, todos estos problemas descansan en una cuestión muy elemental, que es la cuestión de la correspondencia biunívoca que todos conocemos. Por ejemplo, yo entro a un aula y veo que hay sillas vacías y hay estudiantes, e inmediatamente me doy cuenta que el conjunto de las sillas es mayor que el conjunto de los estudiantes. El número de elementos de un conjunto se llama el cardinal de un conjunto. Entonces, por lo que acabo de decir, lo que estoy diciendo es que el cardinal del conjunto de las sillas es mayor que el cardinal del conjunto de los estudiantes. Todo esto es muy sencillo en el caso de conjuntos finitos, es decir, con un número de elementos dados. Pero en conjuntos infinitos empiezan a aparecer cosas como la llamada paradoja del infinito de Bolzano, en el cual establecía una correspondencia unívoca entre n y n al cuadrado, y decía, pero ¿cómo puede ser que sean los mismos elementos si en n al cuadrado está el producto de n por sí mismo? Y bueno, eso en aquella época no pudo ser resuelto, obviamente, incluso por el manejo del infinito que tenían, y hubo que esperar muchos años para que eso pudiera ser esclarecido. Es incluso natural asumir, para decirlo de alguna manera, que el conjunto de los números naturales es infinito, pero podemos usarlo como una unidad de medida, para usar unas palabras que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, pero para que podamos enmarcar nuestro pensamiento. Es decir, a partir de ahí yo quiero saber si otros conjuntos infinitos tienen más o menos el elemento, o sea, si sus cardinales son mayores o no que el cardinal de los números naturales. El cardinal de los números naturales se llama Aleph sub 0. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, y por eso les dije que lo de la significación de ser judío de Cantor. Y sub 0, después volveremos a ese punto, el por qué le puso sub 0. Bueno, la primera pregunta obvia es, ¿Q tiene más elementos que N? Parece que sí, ¿verdad? Bueno, imaginemos lo siguiente. Vamos a separar a Q en tres conjuntos. El elemento de los racionales negativos, el elemento de los racionales positivos y el 0. Obviamente, no vamos a entrar en muchas demostraciones acá, pero hay un resultado que dice que la unión de conjuntos numerables
es numerable. Le debo decir que los conjuntos que se pueden poner en correspondencia biunívoca con n se le llaman conjuntos numerables. Entonces, si el conjunto de los racionales positivos es numerable, obviamente el conjunto de los números negativos también lo será, porque son los mismos, la cantidad es lo mismo, solo cambian el signo. Y si le agrego el 0, sigue siendo numerable porque solo hay un elemento más. Con lo cual, lo que hay que analizar es el conjunto de los racionales positivos. Bueno, y la cuestión es, si yo los puedo poner en correspondencia biunívoca con n, entonces ya sé que tienen la misma cantidad de elementos que n, entre comillas, por supuesto, o sea, tienen el mismo cardinal. O sea, q positivo, los racionales positivos, son numerables. Y bueno, y para eso lo que voy a hacer es, en la primera columna, voy a escribir los naturales y los voy a dividir por 1. Obviamente, ya ustedes saben que quedan igual. En la segunda columna voy a volver a dividir los naturales, los voy a dividir por 2. En la tercera, por 3. En la cuarta columna, bueno, no voy a repetir porque ustedes están viendo acá. Y ahora voy a eliminar, de una manera parecida como es la criba de Eratóstenes, todos los que ya están repetidos. ¿Quiénes están repetidos? 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, porque todos esos son 1. O sea, voy a usar una propiedad de los números racionales, que son clases de equivalencia, y por tanto voy a eliminar todos los números que ya están. 2 cuartos, 1 medio, bueno, todos los que están en rojo es porque ya se escribieron antes. Los números que quedan los voy a ordenar de esta forma. 1, 2, 1 medio, 1 tercio, 3, 4, 3 medios, 2 tercios, 1 cuarto, 1 quinto y así sucesivamente. Después que yo los ordene, entonces ya yo puedo ponerlos en correspondencia biunívoca con n, porque al 1 le hago corresponder el 1, al 2 el 2, al 1 medio el 3, al 1 tercio el 4 y así sucesivamente. Ergo, el conjunto de los números racionales positivos es numerable. Luego lo será el conjunto de los racionales negativos y el 0, que es un elemento finito. La unión de ellos tres es un conjunto numerable. Por tanto, hay tantos elementos en los números racionales como en n. Obviamente, la pregunta siguiente es si en R hay la misma cantidad que en n o hay más que en n. Bueno, vamos a imaginarnos la recta real dividida en los siguientes conjuntos. Los reales positivos, los reales negativos y el 0. Para usar un poco el razonamiento anterior de Q. Los reales positivos los voy a dividir en dos clases de conjuntos. Los naturales, bueno, como están después los naturales negativos, estoy quitándole los enteros, que es un conjunto numerable, obviamente. Y después están todos los intervalos de la forma n más 1, abierto. Del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente. Es todos esos, o sea, los enteros, bueno, los naturales en este caso, son numerables. Los intervalos forman un conjunto numerable de intervalos, o sea, es un conjunto numerable. La unión numerable de numerables es también un conjunto numerable. Con lo cual, si yo demuestro que los reales positivos son numerables, obviamente los reales negativos lo serán, y cuando yo le agregue el 0, seguirán siendo numerables. Bien, entonces vamos a centrarnos en los reales positivos. Pero fuera de z, que de los enteros, que ya yo sé que son numerables, me quedan los intervalos. Si uno se fija, todos los intervalos reales cualitativamente son los mismos, lo único que cambia es la parte entera. O sea, el intervalo de 0 al 1, todos los números son de la forma 0, algo. En el intervalo 1, 2, todos los números son de la forma 1, algo y así sucesivamente. Entonces, lo único que cambia es digamos, la parte entera, y me voy a centrar en la parte decimal, que es la que ustedes verán que es el kit de la cuestión. Vamos entonces a asumir que los intervalos esos de la forma n más 1
son numerables. Y para trabajar con comodidad voy a trabajar en el intervalo 0, 1. Bien, bueno, si el conjunto es numerable, una de las consecuencias es que se puede ordenar. Bueno, vamos a suponer que tengo acá, en esta primera, en este primer cuadro, todos los números reales del intervalo 0, 1 ordenados. 0, punto A1, A2, A3 es el primero, 0, B1 es el segundo, bueno, y así sucesivamente. Voy a construir ahora un número real de la siguiente forma. Debo decirle, si yo construyo un número real que está en el intervalo 0, 1 y no está en esa lista, lo que estoy demostrando es que no se puede ordenar. Si no se puede ordenar es porque no es numerable. ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a construir ese número real del siguiente modo. Su primer lugar decimal, en el desarrollo decimal va a ser cualquier número del 0 al 9 distinto de A sub 1. El segundo lugar va a ser cualquier número del 0 al 9 distinto de B2. En el tercer lugar va a haber cualquier número de 0 al 9 distinto de C3 y así sucesivamente. Ese se llama el proceso de diagonalización de Cantor. Obviamente ese número construido así no está en el listado. ¿Por qué? No es el primero, porque es distinto del primero al menos en A1. No es el segundo, porque es al menos distinto en B2. No es el tercero porque es distinto del tercero en al menos en C3. Y así sucesivamente. Por tanto, hemos construido un número que está en el intervalo 0, 1 y que no está en el listado. Por tanto, el intervalo 0, 1 no se puede ordenar. Si el intervalo 0, 1 no se puede ordenar ninguno. Por lo tanto, ningún intervalo de este tipo es numerable. Si no lo es 1, basta para que R positivo no lo sea. Si R positivo no es numerable, no lo es R en total. Y R ya sabemos que tiene un cardinal mayor que N. Bien, acá debajo en este cuadro están marcados, digamos, está construido un número que siguiendo esta idea. Sería el número 0,14159265. Obviamente, después de todo esto, bueno, acá está el símbolo Aleph sub 0, como ya les dije, la primera letra del alfabeto hebreo, y el sub 0 porque lo natural es que hubiera otros Aleph sucesivos. Es decir, si N tenía el cardinal Aleph sub 0, debería haber Aleph sub 1, Aleph sub 2 y así sucesivamente. Y en 1878... él, en una revista muy importante de la época, cree que esta pregunta, lo que él se preguntaba acá, era cierta y que sí, que efectivamente R tenía la potencia siguiente a la de N. Esa hipótesis del continuo, a continuación vamos a ver cómo es la forma más común que se escriba. Bueno, aquí por P de A, lo que estamos representando es el conjunto potencia de A. ¿Qué es lo que es el conjunto potencia de A? Todos los subconjuntos de A. Bueno, nosotros sabemos que el cardinal de un conjunto representado aquí por las dos barras verticales, esta como el módulo, que el cardinal de A es menor que el cardinal de su conjunto potencia. Por lo que hemos estado diciendo, el cardinal de N, entonces va a ser menor que el cardinal de su potencia. Es una cosa lógica porque se deduce del anterior. Pero el cardinal de N es Aleph sub 0. Por lo tanto, Aleph sub 0 es menor que el cardinal del conjunto potencia. Lo que se sabe es que la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia es 2 a la cantidad de elementos, o sea, al cardinal del conjunto. Con lo cual, ¿qué dice Cantor? 2 a la Aleph sub 0 es Aleph sub 1, que es el cardinal de R. Pues, esto que se llamó, o que se llama la hipótesis del continuo, que fue enunciada por Cantor, como ya les decía, hace ya un siglo y medio más o menos, no se ha podido... Bueno, vamos a dejarlo ahí, esa hipótesis.
ha sido origen de muchas controversias y lo dejaremos ahí porque más adelante lo vamos a retomar. Bueno, dijimos más adelante que había varias propiedades con respecto a los conjuntos numerables. Uno de ellos decía: la unión de conjuntos numerables es numerable. Dicho de otra manera, el cardinal de un conjunto numerable sumado con el cardinal de un conjunto numerable es el cardinal de un conjunto numerable. Si al final el cardinal de cualquier conjunto numerable es Aleph sub 0, lo que estamos diciendo es que Aleph sub 0 más Aleph sub 0 es igual a Aleph sub 0. Y esto, que yo en una ocasión lo vi pintado en un muro y lamentablemente no le tomé la foto, pero lo recreo acá, eran la suma de dos corazones igual a un corazón. Pueden imaginarse que estaba hablando del amor, el artista que quiso dibujar esto. Si yo lo llevo al plano matemático, estoy escribiendo una ecuación. A más A es igual a A, o X más X es igual a X. Bueno, esa ecuación tiene soluciones no nulas solo si estamos trabajando sobre los cardinales transfinitos, como se llaman a todos esos cardinales que, empezando por Aleph sub 0, denotan la cantidad de elementos de los conjuntos infinitos. Igual que puse corazón más corazón es igual a corazón, podía haber puesto n veces corazones y seguía dando Aleph sub 0. E incluso podía haber escrito la suma desde n igual a 1 hasta infinito de corazón, sigue dando corazón porque la unión numerable de numerables es numerables. Bueno, las paradojas, hay algunas que requieren una cuestión técnica un poco más avanzada, pero solo voy a hablar del conjunto de todos los conjuntos. Es decir, en la teoría de conjuntos infinitos, después se demostró que la noción de conjunto de todos los conjuntos llevaba obligatoriamente a una paradoja. Está la paradoja del barbero, el libro, o sea, el catálogo de la biblioteca. En fin, hay muchas paradojas que ustedes le van a poder buscar. Pero, ¿qué provocó eso en la matemática? Básicamente, distintas posturas de los matemáticos de la época. Y nosotros nos vamos a centrar en las tres más importantes que vamos a hablar en la filmina siguiente. Bueno, el primer matemático de la fila superior, en el caso que ocupa el lugar izquierdo de la fila superior, es Brouwer, y dio origen a toda una teoría que se conoce como el intuicionismo matemático. Después Poincaré lo cambió un poco, lo mejoró. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero en definitiva, en este momento, el intuicionismo lo que decía que solo podía ser aceptado aquellos objetos matemáticos que eran consistentes a la intuición de la persona. Con lo cual, ustedes se darán cuenta que en el día de hoy esa postura ha sido desechada o prácticamente desechada. El segundo matemático, para ser más preciso, fila superior derecha, es Bertrand Russell, uno de los cerebros más grandes que ha dado la sociedad humana. Y el de la fila izquierda, el del lugar izquierdo de la fila inferior se llama Whitehead. Ellos dos son los padres de una de las corrientes que se llamó el logicismo, en el cual lo que trataban era de, reformulando la lógica y los principios, no dejarle posibilidad que ocurrieran las paradojas. Dicho de otra manera, cercar de tal forma las ovejas para que no pudiera entrar ningún lobo. Lo que pasa es que la historia demostró que no basta con cercar a las ovejas. Primero tienes que estar seguro de que adentro no quedó ningún lobo. Y el último matemático, el de la fila inferior derecha, en la posición derecha, es David Hilbert, que es el padre del formalismo y que es la que más prosperó, porque en realidad lo que trató fue de poner
bases claras a la matemática, a toda la matemática. De hecho, en su libro Principios de la Geometría eliminó muchos de las paradojas que tenía la geometría euclidiana, con lo cual, que les comenté en el otro artículo de la revista chilena que les di, todas, en honor a la verdad, todas estas posturas incidieron en la matemática actual. Y ahora vamos a ver un par de resultados que son realmente notables y que pudiera resumirse en el libro de Maurice Klein, Matemática, la pérdida de la certidumbre. Bueno, este es Ernest Zermelo, que enunció un principio que se llama el principio de elección o de selección, de Zermelo Fraenkel o de Zermelo solo, en el cual lo que dice básicamente que si yo tengo una colección de objetos, yo puedo construir un nuevo objeto tomando un punto de cada una de esos elementos de esa colección infinita. Obviamente, el principio de selección de Zermelo, hay gente que lo acepta y gente que no lo acepta, o sea, matemáticos que lo aceptan y no, porque, para decirlo de alguna manera, tiene un grave hándicap, y es el hecho que dice que se puede elegir, pero no te dice cómo. Con lo cual, toda la rama de la matemática constructivista no la acepta, pero en honor a la verdad, por ejemplo, hay muchos resultados matemáticos que sin el axioma de Zermelo son imposibles de demostrar. Por ejemplo, como la existencia de conjuntos no medibles sobre la recta real. Bueno, que está aquí es Giuseppe Peano. Cuando hablamos de los griegos y hablamos de los inconmensurables, dijimos, en esta etapa, en este momento de la historia, no podemos decir irracionales. Los irracionales aparecen en la matemática mucho después. Bueno, precisamente la axiomatización de los números reales y la fundamentación completa de los números reales, tal y como nosotros la conocemos prácticamente hoy, es debida a Peano, con lo cual a partir de Peano es que yo sí puedo decir que los números reales son racionales, irracionales, o sea, la unión de esos dos conjuntos. Él fue el que dio toda la lógica y prácticamente todos los símbolos que usamos para todo existe y qué sé yo, se deben a la labor de Peano, que fue el hombre que más impresionó a Russell para reformular la lógica. Bueno, el matemático de la filmina anterior, Gödel, es uno de los que primero, de los dos que están vinculados con la hipótesis del continuo que le comenté. En realidad, se le dice el teorema de la incompletitud de Gödel, en sentido general, aunque en sentido estricto de la palabra son dos teoremas de incompletitud. En resumidas cuentas, lo que debemos saber es que si yo tengo un sistema axiomático consistente, va a haber proposiciones en dicho marco discursivo que no puedo demostrar ni que son falsas ni que son verdaderas. Dicho de otra manera, para llevarlo a la hipótesis del continuo, estamos diciendo que la hipótesis del continuo, o sea, después del teorema de la incompletitud, la gente empezó a pensar y a darse cuenta que no se podía demostrar la hipótesis del continuo porque era una de estas proposiciones indecidibles de las que hablaba Gödel. Esto no quedó aquí, obviamente, porque después, más adelante, vamos a ver otro matemático que trabajó también en esta dirección. Bueno, Gödel es famoso por muchas cuestiones en la historia de la matemática. Bueno, curiosamente, en la única materia que no sacó el máximo en su vida, digamos, estudiantil preuniversitaria fue en matemática. Perteneció al Círculo de Viena, o sea, un grupo de filósofos considerados positivistas. Sin embargo, él no estaba de acuerdo porque él es más bien platónico.
A los 24 años defiende su tesis doctoral, que pasó inadvertida, dirigido por otro gran matemático, Wolfgang Hahn. Y un año después va al Congreso Matemático de 1930. E imagínense que en plena sesión plenaria, valga la redundancia, se levantó y dijo que lo que Hilbert pretendía era imposible. Es decir, un joven desconocido para todo el mundo le dijo al mejor matemático del mundo en ese momento que estaba equivocado. Bueno, a él solo no, a todos. Es decir, todas las pretensiones de los logicistas y de los formalistas, porque los intuicionistas ya sabemos que quedaron un poco relegados, se caían porque Gödel decía que no puedes, que siempre va a haber verdades que no puedes demostrar ni que son falsas ni que son verdaderas. En fin, eso traspasa un poco más de la extensión de la conferencia, pero debemos decir que era probablemente el único amigo de Einstein. Los dos salieron huyendo de Alemania, bueno, de Europa, él de Viena y Einstein de Berlín, porque ambos eran judíos y estaba, recuérdense, en Alemania el Tercer Reich y ellos tuvieron que escapar para Princeton. Fueron los primeros, entre comillas, becados de Princeton, del Instituto de Matemáticas. Bueno, este matemático que está acá es Paul Cohen, murió hace menos de 13 años, en el 2007. En 1960 y tantos, 63 si no recuerdo mal, enunció unos resultados que vinieron para decirlo de alguna manera, a completar lo que Gödel ya había anunciado muchos años antes, y es que es imposible cimentar un edificio lógico con todas las pretensiones que querían en aquel momento. En particular, Cohen, bueno, en el Congreso de 1900, Hilbert enunció un grupo de problemas, 23 para ser exacto, problemas que debían ser resueltos. El primero era demostrar o refutar la hipótesis del continuo. Bueno, después de los resultados de Cohen, ya sabemos que la hipótesis según Gödel, la hipótesis del continuo con el axioma de selección no se puede demostrar, es indecidible. Bueno, después de Cohen, lo que podemos decir es que también la hipótesis del continuo y el axioma de selección con el opuesto, la negación del opuesto, perdón, la negación del axioma de selección tampoco se pueden demostrar. Es decir, ni la hipótesis del continuo con el axioma de Zermelo, ni la hipótesis del continuo con la negación de la hipótesis de Zermelo son contradictorios en nuestra teoría de conjunto. Con lo cual, esto terminó de cerrar un ciclo de la teoría de conjuntos infinitos, ni hablar de que los resultados estos le valieron a Cohen. Si a Gödel le valió el reconocimiento mundial, en aquel momento no existía todavía la medalla Fields. Bueno, a Cohen le dieron la medalla Fields y muchas distinciones más. En la próxima conferencia seguiremos ya con el siglo XX.